Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida. Un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Salud reveló datos muy concretos sobre este COVID-19 en el año 2020, cuando la pandemia comenzaba. Por ejemplo, el virus es más mortal para los hombres. Segundo, las personas que más fallecieron fueron hombres de 75 a 79 años y mujeres de 85 a 89 años. Tercero, la esperanza de vida de hombres y mujeres se acortó por causa del COVID-19. Y atención, son factores de riesgo entonces la edad, la condición social, por el hacinamiento en que viven muchas familias, el sobrepeso y la obesidad, y además el embarazo. Hoy conversamos con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Le damos la bienvenida, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Scarlett? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por conversar con las regiones de Chile. Lo primero que me gustaría preguntarle, decíamos en la presentación que este estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Mensal nos deja muchísimos datos muy relevantes del comienzo de la pandemia. Por ejemplo, uno de ellos es que frente a este COVID-19, ser hombre ya es un riesgo. Sí, claro. Eso fue algo que fue bastante evidente desde un comienzo, ¿no es cierto?, que las personas de sexo masculino tenían un mayor riesgo de complicaciones y de fallecimiento, y eso lo observamos y eso se reflejó finalmente en las cifras finales que, tal como usted señalaba en ese reporte, han sido actualizadas y corresponden a lo que sucedió durante el año 2020. Exacto, en el inicio de la pandemia todavía no teníamos noticias de las vacunas, sabíamos que avanzaba rápidamente la fabricación, los estudios, en fin. Pero antes de que tuviésemos vacunas, de verdad que este virus nos tomó con las manos abajo, ¿verdad? Como desprevenidos, todavía sin la preparación suficiente y haciendo camino al andar. En general, especialmente nosotros los infectólogos, pero los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, siempre están preparadas para eventuales pandemias, como la que ya habíamos experimentado hace pocos años, 2009, con la pandemia de influenza, H1N1. Pero esta naturalmente que fue distinto en términos de que se trataba de un virus altamente transmisible y que tenía un riesgo de complicaciones, especialmente de muerte, mucho más elevado, por ejemplo, que la influenza, 10 veces más por lo menos, y además que afectaba especialmente a personas mayores o con enfermedades crónicas, donde la letalidad era aún mucho mayor. Entonces, eso realmente fue completamente distinto y de lo esperado o de lo que podía predecirse cuando uno se basa más bien en las pandemias de influenza y que obligó, ¿no es cierto?, a un trabajo muy intenso, por un lado, para asegurar, ¿no es cierto?, la atención de todas esas personas en términos de camas críticas, de ventiladores, de personal especializado, pero también a un rápido desarrollo de vacunas de las que no se disponían para ello. Y yo creo que finalmente con todas las dificultades fuimos bastante exitosos y en corto tiempo pudimos controlar, digamos, razonablemente esta pandemia que todavía sigue por lo demás. Claro, y hablábamos del primer factor de riesgo, ser hombre, al comienzo de esta pandemia. El segundo, la edad, usted lo decía, y contábamos ahí en la presentación que en el caso de los hombres, las personas que más fallecieron tenían entre 75 y 79 años. Las mujeres ya después de los 80. Qué impresionante, ¿no? Sí, y eso fue algo que vimos realmente en los hospitales, en las clínicas, con nuestros pacientes, pero también, desgraciadamente, con familiares, amigos, colegas, ¿no es cierto? Muchos que tuvieron un curso, digamos, grave y que finalmente terminaron falleciendo en la época en que todavía no disponíamos de vacunas. Y otro aspecto que me llama muchísimo la atención de este estudio que entrega esta semana el Ministerio de Salud es que la esperanza de vida se acortó a propósito de la pandemia. Que el año 2020 hablaban de que los hombres habían prácticamente acortado la expectativa de vida de 1 año y medio y las mujeres en casi 1 año. Ahora, eso hay que tener cuidado porque eso es un cálculo estadístico en el fondo. Entonces se relaciona, ¿no es cierto?, con el número de fallecimientos en la población general, por rango etario, y ahí se saca un cálculo matemático. En el fondo, entonces, inmediatamente, dado que hubo un exceso de muerte, un exceso de fallecimiento en ese año de cerca de 19.000 personas, entonces inmediatamente baja la expectativa de vida al nacer, porque es como le digo, un cálculo matemático. Entonces, no hay que tampoco pensar que con esto hemos retrocedido, ¿no es cierto?, y que eso se va a mantener en el tiempo, en la medida que
ya dejen de fallecer personas a consecuencia de COVID-19, no habría razón para que no retomemos una situación similar a la anterior. Puede que nos demoremos un poco porque también otras enfermedades dejaron de atenderse, ¿no es cierto? Y se han ido acumulando también enfermos y fallecimientos por otras causas. Pero en ese caso en particular es un cálculo matemático, digamos, que obviamente hace caer inmediatamente la expectativa de vida al nacer. Estamos hablando de este estudio que tiene como foco el año 2020, cuando la pandemia recién comenzaba, cuando no llegaban las vacunas a nuestro país, y se habla de una frase que suena muy fuerte, el exceso de muertes. Usted ahí ya lo adelantaba. De todas las muertes que hubo el año 2020 en nuestro país, prácticamente el 15% fueron por COVID-19. Así de fuerte fue el impacto. Sí, y esto... Primera causa de muerte, perdón. Primera causa de muerte. Primera causa de muerte, y esto debido a un solo agente, ¿no es cierto? A un agente viral único que produjo este exceso de muerte y que llegó a ser la primera causa y que superó a la causa habitual de fallecimiento, que son las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Nuestro país se comporta similar a los países desarrollados, donde la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, seguido por cáncer y después patología y infecciones respiratorias. Aquí, como le digo, pasó a primer lugar y efectivamente eso impactó en todas las estadísticas, ¿cierto? Otro dato que es tremendamente relevante, de los grandes aprendizajes que nos deja esta pandemia, si es que todavía hay algunas personas que son incrédulas, las vacunas llegaron a salvar vidas, efectivamente, miles y millones de vidas. Aun cuando esta pandemia no ha terminado y todavía hay personas que están dudosas de esto, me gustaría si pudiese reflexionar con nosotros, porque todavía hay otras condiciones de riesgo, el sobrepeso, la obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué son condiciones de riesgo frente al COVID-19? Respecto a las vacunas, primero quiero reforzar que efectivamente las vacunas que se desarrollaron en corto tiempo, que normalmente tomaban varios años, ¿no es cierto?, en estar disponibles aquí en menos de un año, pudimos tener varios tipos de vacunas, y esas vacunas se estima a nivel mundial que han evitado más de 20 millones de muertes, por lo menos, o más. En nuestro país, alrededor por lo menos 150.000 fallecimientos son los cálculos que se han hecho. Así que realmente ha tenido impacto, y estoy hablando de muertes solamente, no de complicaciones, hospitalizaciones y todo y secuelas, ¿cierto? En las personas que sobreviven. Así que realmente el impacto ha sido notable y además permitió desarrollar plataformas nuevas de vacunas que obviamente se van a empezar a utilizar para otras enfermedades. Así que eso tiene también otros beneficios adicionales. Ahora, la otra grave pandemia que seguimos teniendo en el mundo, ¿no es cierto?, son las pandemias, ¿no es cierto?, como te señalaba, de sobrepeso, obesidad, de enfermedades metabólicas, ¿no es cierto?, de hipertensión, de diabetes mellitus, que están todas bastante relacionadas entre ellas y que dan cuenta, ¿no es cierto?, de muchas de las causas principales de muerte en tiempos no COVID, especialmente, me refiero a enfermedades cardiovasculares, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, y también cánceres, ¿no es cierto? Muchos de estos factores que yo mencionaba, agregar el tabaquismo también, favorece, ¿no es cierto?, la aparición de cáncer. La obesidad, por ejemplo, no solo es un factor de riesgo para enfermedad metabólica y todas las que señalamos, sino que también de cáncer, de varios tipos de cánceres por diferentes mecanismos. Doctor Carlos Pérez, le pregunto en su condición de infectólogo, por su larga experiencia en estas materias, porque usted también está haciendo academia como decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Yo diría que uno de los grandes aprendizajes también de esta pandemia ha sido que la telemedicina puede ayudar mucho y puede impactar la salud de muchas personas, llegar a los hogares. Eso era un desarrollo que teníamos en Chile, en el mundo, yo diría en Chile especialmente más o menos incipiente, y que se aceleró rápidamente con la llegada de la pandemia, lo mismo que la virtualidad para otras actividades, como esta que estamos teniendo en este momento, como las clases, ¿no es cierto?, como reuniones, etcétera. Y esto también la medicina no quedó fuera de ello. Y una telemedicina que está siendo cada vez más completa y más sofisticada, que ya no se trata solo del contacto directo con el paciente, digamos, por esta vía y de conversar acerca de sus patologías, sino que a veces se pueden transmitir imágenes, por ejemplo en dermatología, ¿no es cierto?, o otro tipo de imágenes que permiten hacer diagnósticos remotos, ¿no es cierto?, y la persona que está localmente tomar algunas decisiones terapéuticas, por ejemplo, incluso ya al mayor desarrollo. Usted sabe, actualmente se puede hacer hasta cirugía
robótica remota, digamos. O sea, el cirujano puede estar en un continente, ¿no es cierto?, y estar operando a una persona en otro continente a través de cirugía robótica. Son situaciones excepcionales, poco frecuentes, ¿no es cierto? Hay que tener la implementación, tiene que haber un equipo local, obviamente, pero en el fondo esto sigue avanzando. Y también sigue avanzando, digamos, nosotros lo estamos utilizando ya en la educación de nuestros pacientes, de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Estamos educándolos también con pacientes que a veces lo estamos evaluando a través de telemedicina. Así que esto es un desarrollo que llegó para quedarse y que se va a seguir desarrollando. Fíjese que me gustaría preguntarle, porque escucho mucho a mis colegas periodistas decir, después de la pandemia, tras la pandemia, típica frase de periodista, y el lenguaje instala realidades, como si ya nos hubiésemos desentendido de esto, como si en nuestro país no siguiera ocurriendo que siguen falleciendo personas cada día, y en el resto del mundo también. ¿Hemos disminuido esto, que es tan doloroso? Claro que sí, gracias a las vacunas, pero sigue presente este virus, sigue mutando, ¿verdad? ¿Qué consejo le gustaría darle a las personas que nos están viendo desde Arica a Magallanes a estas alturas? Es importante señalar que la pandemia no ha terminado. Seguimos teniendo miles de casos nuevos de COVID-19, tanto en Chile como en el resto del mundo. Gracias a la vacuna, los casos que estamos viendo en general son menos graves, aunque obviamente depende de la condición de la persona, la edad, si tiene otra enfermedad crónica, cuántas dosis ha recibido, pero los casos en general tienden a ser menos graves y por lo tanto el número de hospitalizaciones y de pacientes más críticos se ha reducido significativamente, al igual que fallecimientos, pero siguen ocurriendo fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad. Este virus sigue circulando, ha ido cambiando genéticamente, pero ya esta última variante que apareció ya hace bastante tiempo, Omicron, es la que sigue circulando, con algunas subvariantes, pero con ella nos hemos quedado, y probablemente se va a convertir finalmente en un virus endémico en el tiempo. Y por ello también lo que estamos viendo es que están retornando todos los otros virus respiratorios que habían estado desaparecidos por los confinamientos, por el uso de mascarilla, etcétera, y ahora ya los estamos viendo nuevamente. Influenza, respiratorio sincicial, adenovirus, etcétera, eso ya lo vimos aparecer el año pasado, sobre todo con el retorno a la presencialidad de los niños a sus actividades educacionales. Así que vamos a seguir conviviendo con y cuando se acaba la pandemia, bueno, es una definición más global que toma la Organización Mundial de la Salud, basada en varios parámetros, pero para nosotros el cuidado tiene que seguir siendo el mismo que tenemos hasta el momento. Hemos pasado prácticamente 3 años en esto, ¿eh? Y yo digo que bueno que los seres humanos somos resilientes, pero a veces se nos pasa la mano, a veces soltamos esta mochila y decimos ya se acabó. Y lo digo porque los chilenos hemos dejado de vacunarnos, por ejemplo, contra el COVID-19. Y entonces no hemos llegado ni siquiera al 30%, o sea, el 30% de las personas que están en riesgo frente a este COVID-19 no se han vacunado todavía. Recién no llegamos a ese umbral. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué soltamos esto tan fácilmente? Estamos hablando básicamente de la vacunación con la vacuna bivalente, que contiene, ¿no es cierto?, la variante Omicron y que está orientado a un cierto grupo de la población, que es bastante grande, pero que no es toda la población, mayores de 50 o con enfermedades crónicas, personal de salud y que trabajan en servicios, digamos, relevantes. Claro, lo que pasa es que las personas, muchos ya le han ido perdiendo un poco el temor, algunos están un poco cansados de esto. Yo no creo que haya una especial preocupación y temor hacia la vacuna, porque son las mismas plataformas que ya conocemos, de ARN, ¿no es cierto?, que son vacunas seguras, efectivas, con molestias locales. Pero probablemente muchas personas dicen, bueno, yo ya llevo 4 vacunas, tuve la infección, el cuadro que tuve no fue muy grave. Entonces, un poco hay una pérdida de la percepción del riesgo. Y yo le diría que en general es bueno, digamos, si es posible, recibir estos refuerzos porque ayudan a inducir nuevamente, a aumentar la cantidad de anticuerpos y de defensas que tenemos contra el virus, que sabemos que en el tiempo se van perdiendo, tanto luego las vacunas como de la infección natural. Entonces, este refuerzo nos ayuda a estar mejor protegidos y por eso se han reactivado estas campañas, digamos, que no han sido muy intensas, desgraciadamente, últimamente. Y ahora se están ligando con influenza, porque como partió la vacunación de influenza y los grupos objetivos, muchos de ellos coinciden bastante, entonces recordar a las personas que se pueden poner además simultáneamente la vacuna de influenza y de COVID-19 bivalente en brazos distintos, ¿no es cierto?, y sin ningún riesgo. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. No se vayan.
Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Doctor Carlos Pérez, le propongo que hablemos de otra zoonosis, de otra enfermedad que ha pasado desde los animales a los seres humanos. Hablemos de la influenza aviar. Porque estamos todos preocupados, hemos tenido antecedentes de lo que está ocurriendo en el norte del país. Este primer caso, un hombre de 53 años con un cuadro, dicen, grave de influenza, de acuerdo a la información oficial, pero estable afortunadamente y está hospitalizado. Lo primero que me gustaría preguntarle, yo sé que la gente escucha cosas, a veces toma informaciones equivocadas, siempre hay que buscar la información oficial y tratar de acercarse a los especialistas y no dejarse llevar por las redes sociales. Pero lo primero que me gustaría preguntarle, porque de inmediato escuchamos a la ministra de Salud decir, a ver, mucha atención, si bien esta es una enfermedad que pasó desde los animales a los seres humanos, entre personas no tenemos contagio, por ejemplo. La influenza aviar es una infección que siempre ha existido. De hecho, la mayoría de los virus de influenza que terminan produciendo enfermedades en humanos se originan en aves, ¿no es cierto? A veces hay un intermediario, porcino, ¿no es cierto? Hay cambios genéticos, hay reordenamiento genético y finalmente estos virus se adaptan al humano y pasan a ser virus humanos, que es lo que pasó con la pandemia de influenza del 2009 con H1N1. Este virus en particular, que es influenza A, H5N1, que es de aves principalmente, está escrito ya desde el año 1996 en el mundo. Así que esto es bastante antiguo. Y desde el comienzo se han descrito transmisiones a seres humanos de manera muy aislada y esporádica. Y la verdad es que entre humanos, para ser bien estrictos, se han descrito escasos números de contagios en personas con contactos muy estrechos, cercanos, familiares, etc. Hay descrito algunos casos, pero son muy poco frecuentes porque la transmisibilidad entre humanos es muy baja. Así que básicamente los casos han sido de personas que han tenido contacto estrecho con animales infectados, especialmente aves. De los últimos datos que tengo yo a mano de la Organización Mundial de la Salud, al 17 de marzo, se describía que en los últimos 20 años, desde el 2003 al 2023, se habían documentado en seres humanos alrededor de 240 casos de infección por H5N1, digamos, o sea, lo cual es un número bajísimo considerando que estamos hablando de todo el mundo. Sin embargo, sí es importante señalar que de esos 240, un número no menor de ellos fallecieron, digamos, o sea, es una enfermedad que cuando afecta a humanos puede ser bastante grave. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Que este virus se ha expandido muy rápidamente y de manera muy agresiva entre aves, incluso entre mamíferos. ¿Pueden ocurrir un mayor número de contagios en humanos? Sí, pueden ocurrir, digamos, si es que las personas tienen contacto estrecho. Así que no hay que asustarse tampoco si aparecen algunos otros casos en el país. Lo importante es que se está vigilando. Este caso se detectó precisamente porque se hace vigilancia, digamos, de casos de influenza que no son característicos de las influencias humanas habituales, y por eso se pudo detectar, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer ahora es revisar el entorno de esta persona, ¿no es cierto? Ver dónde ocurrió el contagio y seguir vigilando. Pero en suma, es una infección que es de bajo riesgo de transmisión a humanos y entre humanos es prácticamente cero, digamos, pero no quiero decir que es cero total porque hay algunos casos descritos, pero en general es muy improbable. ¿Por qué este virus es tan agresivo con los animales? Hablábamos de las aves, también algunos casos en mamíferos. ¿Por qué les produce este cuadro que termina en la muerte tan rápidamente? Hemos visto en las costas de nuestro país los primeros casos pelícanos, recuerda usted, doctor, que morían en la orilla, otros con movimientos medios erráticos, luego caían al suelo, decían, no los toque, por favor. ¿Pero qué pasa en el organismo, qué pasa en el cuerpo de los animales cuando se infectan con este virus? Bueno, el virus de influenza
se une a ciertos receptores celulares que están en la vía respiratoria, desde la vía respiratoria alta, que es por donde entra, ¿no es cierto? Y puede invadir rápidamente la vía respiratoria baja y el pulmón mismo y producir una neumonía grave que finalmente es la causa de fallecimiento, a veces también con falla de muchos otros órganos, pero hay una neumonía grave con falla respiratoria, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de la AVE, obviamente ellos no reciben ningún tipo de atención especial ni tratamiento, así que obviamente tienen el curso natural de la enfermedad. Entonces los virus son distintos unos de otros, digamos, y el virus influenza a veces produce cuadros menos graves, no digo que leves, porque en general la influenza, si recordamos todo, la influenza, la gripe, es un cuadro que no es menor, es un cuadro de fiebre, de caimiento, que uno lo deja varios días fuera de combate, ¿no es cierto?, y que puede complicarse neumonía, etc. Bueno, este es más agresivo, y como le digo, y en los animales, bueno, sigue el curso natural y tiene una alta letalidad. En seres humanos, esta también en particular lo tiene, pero obviamente que en el caso de los seres humanos tenemos posibilidades de hacer un manejo intensivo, de respiradores, etcétera. Tenemos antivirales, incluso antivirales, el oseltamivir, que se utilizaba para el tratamiento de la influenza, que todos conocemos, también se puede utilizar y tiene alguna actividad. Así que tenemos algunas armas, ¿no es cierto?, para enfrentarlo. Estamos más preparados más para manejar cuadros de insuficiencia respiratoria grave y de infección viral con toda la experiencia que se ha adquirido con el COVID-19. Así que muchos equipos están preparados para ello, para enfrentarlo, si es que llegara a ocurrir, pero tiende a ser bastante más grave que la influenza humana tradicional. Antes de llegar a esa situación, lo ideal es no contagiarse, ¿verdad? No infectarse. Y por lo tanto, la primera recomendación del Ministerio de Salud era, cuando las aves caían en la costa, en las playas, les decían a la gente, no lo manipule, no lo toque. Denuncie inmediatamente al SAC, al Ministerio de Salud, donde pueda, lo antes posible, para que vayan expertos al lugar, bien protegidos, y puedan entonces hacer lo que tienen que hacer, confirmar o no si es gripe aviar. Pero también le decían a las aves de traspatio, a los dueños de ave de traspatio, que traspatio quiere decir no allí, ¿verdad?, expuestos, sino que a los que están, por ejemplo, si yo tengo un corral en mi campo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, una situación hipotética. O si yo tengo, por ejemplo, patos, en fin, les decían traten de cubrirlos, tenerlos bajo techo. Entonces, ¿cuándo las personas tendrían que preocuparse? Por ejemplo, si yo trabajo con mis aves, de eso vivo porque producen huevos, yo los vendo, y me siento un poco mal, ¿cuál sería la sintomatología que a mí debería preocuparme? Si veo que tengo unas aves ahí que estaban medias enfermitas, las noté raras y yo las toqué igual, ¿cuándo debería preocuparme yo? A ver, si alguna persona tiene un criadero, si usted quiere, pequeño, ¿no es cierto?, artesanal, pero un criadero finalmente de aves, bueno, pueden ocurrir, digamos, contagios, porque recuerden que las aves silvestres migran, ¿no es cierto?, y tienen contacto entre ellas, ¿no es cierto?, y se pueden producir estos contagios a veces que son bastante difíciles de controlar. Piense usted que ya se han producido algunos brotes en algunos criaderos en Chile que están bastante controlados y a pesar de ello se han infectado esas aves. Así que eso puede ocurrir. Y por lo tanto, personas que ya se dediquen de manera, como le digo, más regular y profesional a esto, debieran protegerse actualmente en el manejo de sus aves, debieran utilizar medidas de protección personal que ya estamos acostumbrados, las usamos en el COVID. Mascarilla, por ejemplo, ojalá KN95, los guantes, si van a manipularla, con todo eso, obviamente disminuir el riesgo si alguna de esas aves está infectada de contagiarse. Y por supuesto, si alguna ave se enferma o fallece, aislarla, digamos, dejarla en algún lugar, digamos, protegido, en una bolsa, etcétera, si fallece, y avisar a la autoridad sanitaria, al SAC, ¿no es cierto?, que puedan retirarla y efectuar test para determinar si se trataba o no de esta ave. Ahora, cuando se detecta un pequeño brote en un criadero, desgraciadamente, muchas veces hay que sacrificar al resto de las aves por el riesgo potencial de que hayan adquirido la infección. Pero eso ya es un manejo especializado que hace el SAC, ¿no es cierto?, y que está bastante estandarizado. En lo personal, digamos, si, como le digo, una persona tiene aves enfermas y comienza con síntomas respiratorios, debe consultar inmediatamente. Hay métodos para hacer el diagnóstico en Chile, en el Instituto de Salud Pública, y debe informar, además, debe comunicar a los médicos que tiene este contacto, ¿no es cierto?, porque eso también ayuda a que ellos puedan sospechar el diagnóstico. Y cuando usted dice la sintomatología es muy similar a una influenza cualquiera, es decir, si yo empiezo a presentar fiebre, por ejemplo, si tengo dificultad respiratoria, si tengo tos. Los síntomas son como de una gripe, ¿no es cierto?, o sea, secreción nasal, dolor de garganta, tos, ¿no es cierto?, dolores musculares, dolor de cabeza, fiebre y dificultad respiratoria cuando ya comienza a comprometer los pulmones, o sea, parecido a una influenza, parecido a un COVID-19, o sea, aquí, como les digo, son varias las opciones,
Y por eso, afortunadamente, ya se han ido desarrollando test diagnósticos moleculares rápidos, ¿no es cierto?, que permiten detectar uno u otro virus. ¿Ah? Y aquí hay una cuestión, un tema técnico, pero hay algunos paneles de estos moleculares que se detectan, por ejemplo, influenza A, pero que no es de las típicas A que tenemos, H1N1, H3N2, etcétera, queda como A nomás, pero no tipificable. Eso también es sospechoso y ahí hay instrucciones del Ministerio de enviar inmediatamente eso al Instituto de Salud Pública para determinar si se trata de H5N1 o de otro virus, digamos. Así que existe la capacidad en Chile montada a nivel del Instituto de Salud Pública y de muchos laboratorios para sospechar y confirmar este diagnóstico. Y finalmente, doctor, escucho en las conversaciones de las personas que dicen, mire, se infectaron las aves en un criadero en la región de O'Higgins, otro en Linares, por ejemplo, en la región de Maule. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo compré por casualidad o llegó a mis manos la carne de pollo de ese plantel o del de más al sur, ¿me voy a contagiar? Preguntan algunos, incluso se asustan. ¿Qué ha dicho la autoridad de salud? No hay riesgo, dicen ellos, en el consumo ni de huevos ni de carne. ¿Cómo nos podría explicar un poquito esto para llamar también a la tranquilidad a la gente que nos está viendo? Se trata de una ave de criadero, ¿no es cierto?, que, como insisto, están siendo vigiladas, ¿no es cierto?, chequeadas permanentemente, muy bajo riesgo que alguno de estos vaya a llegar infectado. Ahora, de todas maneras, luego de la cocción, ¿no es cierto?, adecuada cocción de las aves, ¿no es cierto?, para el consumo humano, tanto bacterias como virus se destruyen. ¿Ah? Entonces no hay esa posibilidad de contagio. Y lo otro, recordar que siempre en la manipulación de carnes crudas, ¿no es cierto?, o sea, de cualquier tipo de animal, incluyendo las aves, es muy importante el aseo frecuente de manos, el evitar la contaminación cruzada, ¿no es cierto?, de utilizar, ¿no es cierto?, los utensilios para cortarlo, ¿no es cierto?, y después seguir con otras cosas, digamos, sin lavarlo, todas esas cosas hay que evitarlo. Eso es importante para todo tipo de infecciones, bacterianas, etcétera, y esto se mantiene. Pero insisto que es muy poco probable que llegue al lugar de venta ya una ave que venga infectada con este virus, porque está eso vigilando. Y, insisto, la cocción, adecuada cocción, destruye tanto virus como bacterias. Hemos hablado, doctor, de las personas que crían aves, pero también podríamos hablar, si esto ya pasó a otro tipo de animales, los pescadores que trabajan, por ejemplo, más cerca de los lobos marinos, no sé, los chungungos también los hemos visto afectados por gripe aviar, ¿cierto?, en el último tiempo. ¿Qué cuidados debieran tener ellos también, por ejemplo? Bueno, mire, es lo mismo, aquí tampoco, como le digo, hay que entrar en pánico porque esto no es una cuestión generalizada. Han ocurrido infecciones en mamíferos, lobos marinos, pero no es una cosa generalizada. Entonces, nuevamente, si hay un lobo marino que se ve enfermo, ¿no es cierto?, o que está fallecido, no hay que manipularlo, no hay que tomarlo, no hay que utilizar su carne, ¿no es cierto?, para consumo, sino que hay más bien que informar a las autoridades para que lo retiren y determinen si se trata o no de ello, digamos. Pero el resto de las actividades que van a mantenerse por ahora, no hay razón para tomar medidas adicionales, pero esto es algo que es dinámico y hay que estar atento a lo que vaya informando el Ministerio de Salud. Doctor Carlos Pérez, le quiero dar las gracias, de verdad, muchísimas gracias porque hemos aprendido muchísimo. Espero haber llevado toda esa información a muchísimos hogares en todo Chile para que tomemos nota, para que tomemos precauciones también, para que ayudemos a empujar este carrito hacia la información verdadera, a dejar de lado algunos mitos que circulan en redes sociales. Le doy las gracias y le mandamos un abrazo muy grande a nombre de las regiones de Chile. Encantado, Carlos, mucho gusto. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.